De allí entonces la necesidad de ratificar con instrumentos claros, precisos, concretos y manifiestos qué es, cómo y con qué mirada enseñamos, pero más aún y mejor, desde qué postura y cosmovisión. Creo que nos preocupa a todos, o al menos debiera preocuparnos, el resultado abrumador de las encuestas sinodales aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires sobre temas que hacen a la esencia de aquello para lo cual nuestras escuelas han sido creadas y fundadas con una visión profética de sus creadores y fundadores y que no se ven reflejados siquiera como opción o alternativa de mínima en nuestros chicos, chicas y jóvenes. Cito nuevamente a Benedicto XVI en su opúsculo La emergencia educativa. A la escuela católica, dice su santidad, corresponde una tarea muy importante en la educación en la fe. En efecto, cumple su misión basándose en un proyecto educativo que pone en el centro el Evangelio y lo tiene como punto de referencia, decisivo para la formación de la persona y para toda la propuesta cultural. Por tanto, la escuela católica, en convencida colaboración con las familias y con la comunidad eclesial, trata de promover la unidad entre fe, cultura y vida, que es objetivo fundamental de la educación cristiana. Continúo entonces. Sabemos que desde hace ya tiempo se viene discutiendo o cuanto menos opinando la distinción entre catequesis y formación religiosa. Más allá de las referencias que importantes eruditos en la materia han determinado y lo que surge del directorio catequístico, considero que la propuesta desde nuestras instituciones educativas no puede, en el marco del desarrollo curricular y de la jornada escolar, ser la catequesis, sino por el contrario, generar un espacio cuyo nombre podrá ser formación religiosa, enseñanza religiosa escolar o aquella que se considere más acorde, pero desde la cual se dé un enfoque conforme a la evolución etaria de los alumnos, con la visión frente a los grandes temas y ante las diversas áreas de las materias que conforman la currícula escolar. Ello, sumado a la tarea que pueda desarrollar sin dudas el tutor o el coordinador de pastoral y en tarea conjunta con los docentes de grado o bien con los profesores de materias en el nivel medio, transmitir esa apreciación e interpretación de los temas de la currícula oficial, con nuestro ideario, con nuestra propuesta, abarcándolos transversalmente. Es decir, como ha dicho la Iglesia permanentemente, inculturar el Evangelio o bien evangelizar la cultura. Desde allí tal vez, o sin el tal vez, se pueda llegar a profundizar, ya fuera del horario de la jornada escolar, con aquellos alumnos que se consideren atraídos por esta visión, propuestas atractivas, propuestas superadoras y en consecuencia de ello generar el ansiado encuentro. Todo esto lleva, dicho brevemente, a canalizar por un lado el contrato educativo con las familias en el que claramente considero debe expresarse y contenerse lo mencionado. El proyecto educativo pastoral para los colegios de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en sus siglas el PEPAC, fue una más que interesante y desafiante propuesta en tal sentido como orientación tutora a tal fin. Considero que hay que superar fundadamente concepciones que consideran incluso el contrato educativo como un mero contrato de adhesión o peor aún, incluso sostenido por doctrinarios y en algunos fallos judiciales, administrativos o jurisdiccionales, un contrato de consumo. Me parecería interesante lograr desarrollar la idea de que si la familia es el agente natural y primario de la educación de sus hijos, la escuela, sea estatal o sea privada, será una colaboradora en dicha tarea esencial e irrenunciable de la familia. Tarea sin duda de parte de la escuela privilegiada, pero colaboradora al fin. Aquella, la familia, entonces elegirá libre y voluntariamente el ámbito propio a fin de que la propuesta educativa elegida, seleccionada, coincida en modo, tiempo, lugar, ideas, propuestas y fundamentos con lo que como familia ella misma propone y desarrolla en el propio seno del hogar. En definitiva, es esta quien admite a la escuela en esa tarea que le resulte indelegable
y excluyente a los padres. Tal como se ha dicho, la familia transfiere o cede la acción educativa, pero conserva y se reserva siempre para sí su derecho nativo a educar. Cito a modo de fundamentación algún parágrafo de la Declaración del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis. Textualmente, el deber de la educación que compete en primer lugar a la familia requiere la colaboración de toda la sociedad. Además, pues, de los derechos de los padres y de aquellos a quienes ellos les confían parte en la educación, ciertas obligaciones y derechos corresponden también a la sociedad civil, en cuanto a ella pertenece disponer todo lo que se requiere para el bien común temporal. Continúa más adelante, Gravissimum Educationis. Es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan elegir con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Por lo demás, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos les sea accesible la conveniente participación en la cultura y que se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover en general toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de que la función del Estado es subsidiaria y excluyendo, por tanto, cualquier tipo de monopolio de las escuelas que se opone a los derechos nativos de la persona humana. Me permito considerar que la impronta actual desoye lo planteado, y es allí donde aparecen, si se me permite el término, los mesianismos educativos, donde ya sean las instituciones privadas y sobre todo Papá Estado asume ese rol desplazando a las familias, con propuestas sin dudas atractivas, como generar obligatoriedad desde la más temprana edad, o la jornada completa donde el niño o el adolescente pase largas horas en la institución escolar, y desde allí se van forjando en el día a día ideas, propuestas, fundamentos, por medio de las cuales se adoctrina en determinados puntos que pueden interesar al poder de turno. Lo podemos apreciar en varias citas, artículos y notas de opinión, pero me voy a permitir reproducir a modo de ejemplo lo que el doctor Germán Torres, en su obra Iglesia Católica, Educación y Laicidad en la Historia Argentina, publicado en Historia de la Educación en el año 2014, dice textualmente: dentro de un contexto democrático marcado por el progresivo desplazamiento de la Iglesia Católica en la definición de políticas nacionales, en tensión con sus mandatos doctrinales, tales como las leyes de divorcio, salud sexual y reproductiva, educación sexual obligatoria, matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna, fertilización asistida, además de las discusiones sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, la educación se constituye en un reducto privilegiado de resistencia e intervención dentro del espacio público frente a un Estado que, sin dejar de privilegiar a la institución eclesiástica, avanza en un sentido diferente frente a las demandas católicas. Continúo. No quiero dejar de consignar en el tema otro aspecto importante en cuestión. Esto es a aquellos docentes que se vinculan laboralmente con nuestras instituciones educativas. Podemos tener algo más que bien clarificado con las familias, la propuesta, la identidad, el ADN institucional. Pero si el docente que asume la tarea educativa en el día a día para cumplimentar lo mencionado no adhiere y por el contrario cuestiona esos principios, tampoco se podrá llegar al objetivo apuntado. Debiera irse en camino, o mejor dicho, asumir prontamente el camino,
como suscripción de adhesión a ciertos principios basales de dicha cosmovisión. En su oportunidad hubo y participé en una importante iniciativa en ámbitos oficiales ministeriales a tal fin. Lamentablemente, por otras cuestiones, no pudo suscribirse acuerdo alguno en un ámbito multipartito. Al menos en este punto habrá que poner una observación e impronta en los profesorados, ámbitos en los cuales se forman nuestros futuros formadores. Es preocupante al entrevistar a docentes provenientes de institutos superiores de formación docente católicos para acceder a un cargo, la ausencia de contenidos basales vinculados con nuestra propia cosmovisión. Hecho un relevamiento que sin dudas es parcial y no pretencioso, hemos podido apreciar bibliografía donde documentos fundamentales como Educación y Proyecto de Vida, o la ya mencionada Gravissimum Educationis, o la Escuela Católica, y tantos otros, se encuentran totalmente ausentes. Por ello veo como necesario la conformación de canales de trabajo y de análisis generando doctrina y notas de opinión en temas tales como el contrato educativo con la familia, el contrato laboral con nuestros docentes, la formación de los futuros docentes en nuestros institutos superiores, la relación con los organismos gubernamentales de control, el derecho nativo de la Iglesia a educar, entre otros. Todo lo mencionado, en caso de acordar con ello, implica una necesaria y seguramente fuerte tarea mancomunada de los institutos educativos católicos, siempre respetando el carisma o tamiz de cada uno. No creo que en estas épocas de tanta, por llamarlo de algún modo, clara confusión, y donde es más importante y verdadero lo que dice un tuit de 140 o 280 caracteres, o lo que se menciona en un grupo de alguna red social, o lo que dicen los medios o el medio, la tarea no será sencilla. Derivado de lo cual, será al menos aparentemente necesaria la capacitación permanente en grupos focales, en grupos de directivos y de docentes, generando subsidios, notas de opinión, recursos doctrinarios que den fundamento a esta opción. Hay propuestas loables, tales como el curso de rectores que organiza el Consejo Superior de Educación Católica anualmente, también el Foro de Educación que lleva adelante la Vicaría Pastoral para la Educación del Arzobispado de Buenos Aires, entre otras, las que deben ser sin dudas sostenidas, pero creo que en esta hora son insuficientes. Por ello deben abordarse estas temáticas que hoy interpelan e ingresan ya premoldeadas a nuestras instituciones. Se encuentran presentes en los programas y propuestas y currículas oficiales, y en muchos casos algunas de ellas ya se plantean como irrebatibles o verdades de fe, y afectan o cuestionan nuestra propia identidad institucional. Claro que no será fácil, y si bien mi aporte es desde el primer escalón de las relaciones reguladas por lo jurídico para asegurar al menos una convivencia armónica, no hay en los evangelios cita alguna en la cual se nos diga vaya tranquilos que no van a tener problemas y todo les será sencillo. Cito textualmente al Papa Francisco al lanzar el próximo evento mundial en mayo de 2020 que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global para dar forma al futuro de la humanidad. Publicado en el diario La Nación en marzo de 2001. Para alcanzar estos objetivos globales, el Papa indica 3 pasos importantes que se deben dar en el camino común de la aldea de la educación. En primer lugar, valentía de colocar a la persona en el centro. Para esto, se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales que no pueden ignorar que todo el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar a partir de una sana antropología, otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. Otro paso es la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Y finalmente, tener la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad, porque el servicio es un pilar de la cultura del encuentro.
Ya en noviembre de 2017 adelantaba el Santo Padre. Cito textualmente: los chicos hoy día vienen sin raíces. No tienen raíces porque no tienen tiempo de echar raíces. Perdón, las tienen, pero no las asumen, porque no tienen tiempo de asumirlas. No las dejan crecer, no las dejan consolidar, porque viven continuamente en esta liquidez de la cultura. Y abogó por ayudar a los jóvenes a fundamentar las raíces. Jóvenes sin raíces es lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué hacemos? Injertos de raíces. Siendo cardenal y arzobispo de Buenos Aires, expresaba en la misa de apertura del ciclo lectivo del año 2001: queremos que los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, sean armónicos. Vamos a luchar contra toda esquizofrenia que quiera separar los valores de la vida. Y en el año 2004, coincidentemente, profundizaba expresando en el mismo ámbito en su mensaje de 12 carillas, cito textualmente: construir sobre roca y gestar en las escuelas otra forma de seres humanos, otra cultura, otra sociedad. Y nos exhortaba a optar por la lógica del Evangelio, la lógica de la gratuidad con eficiencia, superando la destructiva ética de la competencia del todos contra todos.